estábamos por iniciar lo que era el famoso dogma de la biología, para empezar hoy día con el tema de metabolismo. Así que vamos a darle porque tenemos que trabajar. La semana pasada terminamos de revisar lo que era la célula eucariota y terminamos de ver todo lo que era célula eucariota, si ustedes lo recuerdan. Una célula eucariota más evolucionada, con núcleo porque presentaba carioteca, tenía organelas membranosas, ustedes lo recuerdan, y puede formar tejidos y puede formar cromosomas, formar tejidos y formar cromosomas. Eso es lo que nosotros habíamos revisado la semana pasada. Hablamos acerca de todo lo que era mecanismos de transporte, hablamos acerca de lo que era glucocálix, pared celular, hablamos de las organelas, ¿se acuerdan de las organelas o el sistema endomembranoso? El sistema endomembranoso estaba formado principalmente por el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y la carioteca, que era la membrana nuclear. Y recuerdan las organelas con doble membrana, teníamos a las mitocondrias, teníamos a los cloroplastos, ¿de acuerdo? Cromoplastos y leucoplastos. Luego hablamos de los citosomas, que eran vacuolas con enzimas, como los lisosomas, peroxisomas, glioxisomas. Luego hablamos de las verdaderas vacuolas, que contenían cualquier tipo de sustancia menos enzimas. Y luego de ello hablamos acerca de los organoides, que son estructuras que no tienen básicamente membrana y son asociaciones supramoleculares, como los ribosomas y los centrosomas. Y después hablamos del núcleo, acuérdense, hablamos de la carioteca, que presentaba los poros y un sistema llamado sistema del poro. Hablamos también acerca de la cariolinfa, que es el jugo nuclear que se localiza dentro del núcleo, del nucleolo, que es el encargado de sintetizar proteínas y dar origen a los ribosomas, y de la cromatina, que era el material genético, ADN más proteínas histonas. Y esta cromatina después se condensaba formando a los cromosomas y terminamos hablando de cuántos tipos de cromosomas hay y qué era un cariotipo y qué era un ideograma. Eso es lo que habíamos conversado con ustedes, pero nos faltaba la última parte de lo que era dogma de la biología. Recuerden que cuando hablamos de dogma de la biología, vamos a hablar de cómo los ácidos nucleicos se relacionan para poder dar origen a la información genética que nosotros tenemos y que controla toda nuestra función. Justamente a eso vamos a ir. Entonces vamos a compartir, muchachos, ¿de acuerdo? Y lo tenemos acá. Me avisan si ya lo están viendo, muchachos. ¿Ya se puede ver, muchachos? Sí, profesor. Excelente. Entonces, ahora sí, empezamos. Esto era lo último que habíamos conversado acerca de ese núcleo, cromosomas, ¿de acuerdo? Bien, y ahora entramos a esto. El dogma central de la biología, ¿de acuerdo? ¿Qué es el dogma central de la biología? Hay tres eventos importantes en el dogma central de la biología: la replicación, la transcripción y la traducción. Si ustedes recuerdan, el dogma central nos explica cómo, escúchame bien, cómo los ácidos nucleicos se expresan dentro de un ser vivo, cómo estos ácidos nucleicos se expresan dentro de un ser vivo, ¿de acuerdo? El dogma central fue planteado en 1957 por Francis Crick. Sí, el mismo de Watson y Crick. Si ustedes recuerdan, Watson y Crick fueron los que plantearon la estructura de los ácidos nucleicos. Bien, entonces, Francis Crick en 1957 establece que la información genética fluye en el sentido de que el ADN da origen al ARN y el ARN da origen a una proteína. ADN da origen a ARN y ARN da origen a una proteína. ¿De acuerdo? Esa es la secuencia que se tiene que manejar. Ahora, cuando el ADN da origen al ARN, estamos hablando de una transcripción. Y cuando el ARN da origen a una proteína, estamos hablando de una traducción. ¿De acuerdo? Transcripción y traducción. Son dos eventos consecutivos, uno detrás de otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, dato. Esto es verdad en la mayoría de los casos. Un dato antes de pasar. Hay un proceso que nosotros llamamos replicación. ¿Qué es la replicación?
La replicación es cuando el ADN da origen al ADN. Cuando el ADN da origen al ADN, ¿de acuerdo? Eso se le llama replicación. Posteriormente, cuando ya se empezaron a reconocer a los virus como entes o como estructuras, ¿de acuerdo? Supramoleculares, estos virus, algunos de ellos tienen la característica de transformar su ARN en ADN. Entonces le dieron el nombre de retrotranscripción o transcripción inversa. Retrotranscripción o transcripción inversa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, este es el dogma que actualmente se maneja. Cuando el ADN se da origen a sí mismo, llámalo replicación. Cuando el ADN da origen al ARN, llámalo transcripción. Y cuando el ARN da origen a una proteína, llámala traducción. Cuando el ARN puede dar origen al ADN, lo llamamos transcripción inversa o retrotranscripción. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que vamos a conversar es de la replicación del ADN. ¿Qué es replicar el ADN? ¿Ustedes qué entienden con la palabra replicar, muchachos? Ayúdenme. ¿Qué entienden con la palabra replicar? ¿Qué es replicar? O díganme un sinónimo. ¿Quién me puede ayudar? A ver, muchachos, ¿qué significa para ustedes replicación? ¿Alguna idea deben tener? ¿Quién me ayuda? A ver. Hacer una copia de sí mismo, bien. Copiar, muy bien. Copiar el ADN, clonar, puede ser también, sí. No lo voy a discutir, está bien. Es hacerse una copia de sí mismo, es copiarse, muy bien. O sea, replicar viene a ser como dar origen a un nuevo ADN o copiar el ADN que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento utilizamos a este ADN? O sea, ¿en qué momento, para qué necesitamos duplicar al ADN? ¿Para qué? ¿En qué momento lo necesitamos duplicar? ¿Para qué? ¿En qué proceso crees tú que necesitas tener el ADN duplicado? Cuando creces, muy bien. Pero hay un proceso biológico que permite eso. ¿Me podrías decir cuál es? Mitosis, muy bien. La mitosis, exacto, la mitosis. La mitosis es un proceso mediante el cual una célula da origen a dos células hijas. Una célula da origen a dos células hijas. ¿De acuerdo? Pero las dos células hijas tienen que tener la misma cantidad de material genético. En otras palabras, deben tener la misma cantidad de cromosomas. Deben tener la misma cantidad de cromosomas. Entonces, si van a tener la misma cantidad de cromosomas, la célula antes de dividirse tiene que duplicar su material genético. Duplicarlo. ¿De acuerdo? Porque si no lo duplica, ¿cómo va a repartir en cantidades iguales? Ese es el problema. Entonces, para eso sirve la replicación o duplicación del ADN. El ADN se duplica o se replica para poder repartir en cantidades iguales el material genético. Y eso es justamente lo que vamos a conversar ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en un proceso de replicación del ADN? ¿Cómo se realiza este proceso? ¿Estamos de acuerdo? Antes de eso, una breve diapositiva donde se recuerda básicamente la estructura del ADN, la estructura del ADN. Si ustedes recuerdan, la estructura del ADN está hecha de dos cadenas de polinucleótidos antiparalelas. ¿De acuerdo? ¿Quién determina el antiparalelismo? Las pentosas o los azúcares. En este caso, estamos yendo de 5 a 3, ¿de acuerdo? De 5 a 3, estamos yendo de 5 a 3, 5 a 3, 5 a 3, 5 a 3, y en el otro lado estamos yendo de 3 a 5, ¿de acuerdo? 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Son dos cadenas antiparalelas. Una de 5 a 3 y la otra de 3 a 5. Y es por la posición de los azúcares. Las dos cadenas se mantienen unidas a través de las bases nitrogenadas. ¿Y quiénes son las bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina y guanina. La adenina se une a la timina y la citosina se une a la guanina. La adenina se une a la timina por dos puentes de hidrógeno y la guanina se une con la citosina a través de tres puentes de hidrógeno. Ahora, esta es la forma normal, pero en realidad el ADN forma esta estructura que la llamamos doble hélice. O sea, tiene una forma de doble hélice, ¿de acuerdo?
con las pentosas y los fósforos hacia afuera, y hacia la parte interna las bases nitrogenadas. Muy bien, entonces, vamos a hablar de la replicación. Antes de hablar de la replicación, tenemos que decir que esta replicación, ¿de acuerdo? Se inicia básicamente con la formación de una burbuja de replicación llamada replicón o duplicón. Burbuja de replicación, replicón o duplicón. El sitio de inicio de la duplicación se llama sitio ORI. Es un sitio rico en adenina y timina. Este sitio es reconocido por la subunidad beta de una enzima, la llamada ADN polimerasa 3. ¿De acuerdo? El sitio ORI rico en adenina y timina es reconocido por la enzima ADN polimerasa 3 con su subunidad beta. ¿De acuerdo? Una vez que ha sido reconocido el sitio ORI, viene la enzima helicasa, y es la que rompe los puentes de hidrógeno. Es la que rompe los puentes de hidrógeno. ¿Te acuerdas que te dije que estaban unidos a través de puentes de hidrógeno, adenina, timina, citosina, guanina? Ya. Hemos reconocido el sitio ORI y ahora viene la helicasa y rompe estos puentes. Rompe. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente etapa es, aquí está. El sitio ORI ha sido reconocido y viene la helicasa a romper los puentes. El problema es que cuando estas dos cadenas empiezan a abrirse en estos extremos, recuerden, la duplicación del ADN es bidireccional. Empieza a abrirse y se abre tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el ADN empieza a abrirse, estos extremos empiezan a superenrollarse, empiezan a supertensarse. Y para evitar ese supertensamiento, ¿de acuerdo? Aparece la enzima topoisomerasa. La enzima topoisomerasa es la que rompe, desenreda y vuelve a pegar. Rompe, desenreda y vuelve a pegar. ¿De acuerdo? Entonces lo que hace es evitar que el ADN se superenrolle y se rompa y se pierda material genético. Entonces lo que hace es romper, desenredar y volver a pegar la estructura, ¿de acuerdo? Entonces eso hace la topoisomerasa. Y las proteínas SSB, Single Strand Binding, ¿de acuerdo? Son las que van a mantener las dos cadenas separadas, abriendo la horquilla de replicación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo tienes. Encontramos el sitio ORI, viene la helicasa, rompe los puentes de hidrógeno, y viene la topoisomerasa y desenreda al ADN para que éste siga abriéndose. ¿De acuerdo? Luego vienen las proteínas SSB, que son estas, y que van a mantener a las dos cadenas abiertas. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la horquilla. A esto se le llama horquilla de replicación. Horquilla de replicación. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. Viéndolo de una manera más diagramática y general, tenemos la horquilla de replicación. Ya se abrió la horquilla de replicación. Y siempre es en dos direcciones. Bien. Ahora, una vez que ya tenemos la horquilla de replicación, para poder copiar el mensaje y poder tener el mensaje, ¿de acuerdo? Tenemos que tener un lector, alguien que lea este código o esta secuencia. Esa secuencia o ese código es leído por un pedazo de ARN, es leído por un pedazo de ARN llamado ARN cebador o primer. ARN cebador o primer. Lo sintetiza una enzima, la ARN primasa. Esta enzima ARN primasa viene y sintetiza el ARN primer, ¿de acuerdo? O ARN cebador. Ahora quiero que entiendas algo. Cuando el ADN se abrió, se formaron dos cadenas. Una cadena que va de 3 a 5 y una cadena que va de 5 a 3. Eso ya la hemos visto acá al principio cuando hemos empezado. Acuérdate que te dije que hay una cadena que va de 3 a 5 y una cadena que va de 5 a 3. ¿De acuerdo? Entonces, la cadena que va de 3 a 5, ¿de acuerdo? La llamamos cadena molde. La cadena que va de 3 a 5 la llamamos cadena molde. ¿Por qué? Te cuento. La llamamos cadena molde porque la síntesis siempre se hace de 5 a 3. La síntesis siempre se hace de 5 a 3. ¿De acuerdo? La síntesis siempre se hace de 5 a 3. ¿De acuerdo? Eso es algo que quiero que recuerdes.
toda síntesis, tanto de ADN, de ARN, siempre se hace en sentido de 5 a 3. Entonces, si tú tienes una cadena de 3 a 5 y le sintetizas una cadena de 5 a 3, eso es algo normal, porque si tú recuerdas, en el ADN las dos cadenas son antiparalelas. Entonces, una de 3 a 5, la otra de 5 a 3, normal, no hay ningún problema. En cambio, la otra cadena que es de 5 a 3, la llamamos cadena retrasada. ¿Por qué? Porque en esa cadena de 5 a 3, yo voy a sintetizar otra cadena de 5 a 3 y eso es imposible. No va a poder aparearse las dos cadenas. Entonces, como que va a tener que hacerlo, pero al revés. O sea, vas a sintetizarlo, pero vas a tener que hacer ciertos juegos moleculares para que la síntesis se haga al revés, para que pueda haber ese antiparalelismo. Entonces, en la cadena molde, como se sintetiza de manera antiparalela, solamente se utiliza un ARN cebador. Pero en la cadena retrasada, como tiene que leerse al revés, sintetizan varios ARN cebadores, ¿de acuerdo? Varios. Eso depende de la longitud del ADN, pero se sintetizan varios ARN cebadores. Aquí tenemos, muchachos, ¿de acuerdo? Tenemos que la cadena que va de 3 a 5 tiene un solo ARN cebador, ¿de acuerdo? Y se sintetiza continuamente. Y en la cadena que se va de 5 a 3, sintetizamos fragmentos, pedazos o fragmentos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el asunto. Aquí está. La de 3 a 5 tiene un solo ARN cebador y se sintetiza de manera corrida. Y la de 5 a 3 sintetiza varios pedacitos, que son los primers o varios primers en este sentido. Ahora, una vez que ya tienes los primers, ¿de acuerdo? Viene la enzima ADN polimerasa 3. Esta enzima ADN polimerasa 3 empieza a sintetizar la nueva cadena. En la cadena molde, que tiene un solo ARN cebador, la síntesis se va a dar de manera continua, sin detenerse. Se va pegando, se va pegando, se va pegando y no para hasta terminar la síntesis. En cambio, en la cadena retrasada, ¿de acuerdo? En la cadena retrasada, que tiene varios ARN cebadores, que tiene varios primers, la ADN polimerasa sintetiza varios segmentos de ADN o varios pedazos de ADN. Esos varios segmentos o varios pedazos le damos el nombre de fragmentos de Okazaki, porque él fue el que los descubrió. Entonces, en la síntesis de la cadena, en la cadena líder o en la cadena molde, la síntesis es continua. En la cadena retrasada se forman varios primers y se forman varios pedazos de ADN llamados fragmentos de Okazaki. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, mira, la cadena líder es una síntesis continua, pero en la cadena retrasada se sintetizan pedazos. Acá están los primers y se sintetizan pedazos de ADN llamados fragmentos de Okazaki. ¿De acuerdo? Y así se va abriendo la cadena y se va sintetizando desde el principio hasta el final. Bien, entonces acá lo tenemos. La hebra líder con una síntesis continua y la cadena retrasada con varios fragmentos de Okazaki, con sus primers, mira, con varios primers. Muy bien, igual acá lo estamos viendo. La cadena líder, una sola síntesis, y en la cadena retrasada, varios fragmentos de Okazaki, pedazos o fragmentos de Okazaki. Muy bien, ahora, tenemos que terminar. Vamos a terminar la síntesis, ¿de acuerdo? Para terminar la síntesis, primero tenemos que eliminar a los ARN cebadores o primers. Los primers no pueden mantenerse dentro de la cadena. Lógicamente son ARN, no puede haber ARN dentro del ADN. Entonces, viene la enzima ADN polimerasa 1. La ADN polimerasa 1 viene y elimina los primers. En el caso de la cadena líder, elimina un solo primer, pero en el caso de la cadena retrasada, elimina los varios primers que ya sabemos que están ahí. Ahora, cuando tú eliminas los primers, estás dejando un espacio vacío. Ya, ese espacio vacío es llenado por la ADN polimerasa 1, o sea, completa esos espacios, lo llena, ¿de acuerdo? Y por último, viene la ADN ligasa,
y la ADN ligasa une a los fragmentos de Okazaki. La ADN ligasa une a los fragmentos de Okazaki. ¿De acuerdo? Y termina la síntesis. Une a los fragmentos de Okazaki y termina la síntesis. Entonces, ahora ya tenemos 2 cadenas de ADN recién sintetizadas. Dicen que la duplicación o replicación del ADN es discontinua y semiconservativa. Discontinua y semiconservativa. ¿Qué significa eso? Discontinua porque presenta los fragmentos de Okazaki y semiconservativa. ¿Por qué? Porque conserva la mitad de la cadena original y sintetiza una nueva cadena. ¿De acuerdo? Aquí está. El modelo, se plantearon 3 modelos para explicar la replicación del ADN. Conservativo, semiconservativo y disperso. De los 3, el único que es aceptado y que se maneja hasta ahora es el semiconservativo, que están viendo acá, justo al centro. Y es lo que les acabo de comentar. El ADN se abre en 2 cadenas. Mira, ahí están las 2 cadenas. Y se sintetizan las nuevas cadenas. Entonces, las cadenas hijas conservan la mitad de la cadena original y sintetizan una nueva cadena. Por eso lo llaman semiconservativo. Le dan el nombre de semiconservativo. Entonces, este es el modelo que explica el semiconservativo. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tienen, muchachos. Esto es la replicación del ADN. Replicación del ADN, ¿de acuerdo? A ver, hagámoslo de manera consecutiva, a ver si ustedes me ayudan, ¿de acuerdo? ¿Dónde se inicia la replicación del ADN? ¿Cuál es el punto de inicio de la replicación del ADN? Sitio de Ori. Sitio Ori, muy bien. ¿Y por qué lo llamamos sitio Ori? Porque es rico en Adenina y timina. adenina y timina. ¿Quién reconoce al sitio Ori? ADN polimerasa 3. La ADN polimerasa 3. Muy bien. ¿Quién viene a romper los puentes de hidrógeno? La helicasa. La helicasa. Muy bien. ¿Y quién viene a desenredar al ADN? La topoisomerasa. La topoisomerasa. Muy bien. Una vez que las 2 cadenas se han abierto, ¿quién mantiene a las 2 cadenas abiertas? Proteína SSB. Las proteínas SSB. ¿Y qué se ha formado? La horquilla. La horquilla. Esa horquilla le damos el nombre de burbuja de replicación, replicón o duplicón. ¿De acuerdo? Entonces, hemos abierto al ADN y hemos formado la horquilla de replicación, replicón o duplicón. Una vez que ya tenemos la horquilla abierta, ¿quién viene? ¿Qué enzima viene? Primasa. La ARN primasa. ¿A formar qué? ARN cebador. El ARN cebador o llamado también Primer. primer. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas cadenas tenemos ahora de ADN? 2. 2, muy bien, muy bien. Una cadena que va de 3 a 5. ¿Cómo llamamos a esa cadena que va de 3 a 5? Cadena molde. Cadena molde, muy bien. ¿Y la cadena que va de 5 a 3? Cadena retrasada. Cadena retrasada, muy bien. En la cadena molde, la ARN primasa, ¿cuántos primers forma? 1. 1. ¿Y en la cadena retrasada? Varios. Varios, muy bien. Una vez que ya tenemos los primers, ¿quién viene a sintetizar la nueva cadena de ADN? La ADN polimerasa 3. La ADN polimerasa 3. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido sintetiza siempre? En sentido 5 a 3. de 5 a 3. Muy bien. En la cadena molde que tiene un solo primer, ¿cómo se realiza la síntesis? De manera Continua. continua, porque empieza y no se detiene. Empieza y no se detiene, ¿de acuerdo? En cambio, en la cadena retrasada, ¿cómo se realiza la síntesis? Discontinua. Discontinua, generando ¿qué? Fragmentos Pedazos de de Okazaki. ADN llamados fragmentos de Okazaki. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Bien, ahora sigamos. Vamos a terminar. Para terminar, ¿qué tenemos que eliminar? Para terminar, ¿qué tenemos que eliminar? Fragmentos. Los primers. Los primers. Tenemos que eliminar los primers. ¿Quién elimina los primers? La ADN polimerasa 1. Exacto, la ADN polimerasa 1.
¿Quién llena esos espacios vacíos? ADN polimerasa La 1. misma ADN polimerasa 1. ¿Y quién une a los fragmentos de Okazaki? ADN ligasa. La ADN ligasa, muy bien. Ustedes me pueden decir por qué decimos que la duplicación del ADN, por qué decimos que la duplicación del ADN, ¿de acuerdo? Es una duplicación discontinua. Porque genera Presenta fragmentos Porque Okazaki. genera los fragmentos de Okazaki, muy bien. ¿Y por qué decimos que la duplicación del ADN es semiconservativa? Conserva y sintetiza una nueva. Exacto, conserva la mitad de la cadena original y sintetiza una nueva cadena. Entonces ya tenemos la duplicación del ADN. Hemos duplicado al ADN. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos las dos cadenas de ADN duplicadas. Excelente. Ahora vamos, muchachos. Síntesis de proteínas, que es el otro proceso. ¿De acuerdo? Ya hablé de la replicación. Ahora nos vamos a la síntesis de proteínas. Dentro del dogma biológico, Baddeley y Tatum en 1948, antes de Watson y Crick, hablaban de una hipótesis del paralelismo. ¿Qué es la hipótesis del paralelismo? Decían que había un gen para una enzima. Había un gen para una enzima, ¿de acuerdo? Pero luego, Watson y Crick en 1953, cuando plantearon el modelo de la doble hélice, hablaron del proceso de la colinearidad. ¿Qué significa esto de la colinearidad? Si tú recuerdas, Watson y Crick dijeron que el ADN estaba formado por una secuencia de nucleótidos, y esta secuencia de nucleótidos lo que hacía era determinar una secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de nucleótidos determinaba cómo se organizaban los aminoácidos en una proteína. Entonces ya se hablaba de dos procesos, una transcripción y una traducción. Transcripción y una traducción, ¿de acuerdo? Muy bien. Para empezar, la síntesis de proteínas se inicia con una transcripción y termina con una traducción. La síntesis de proteínas empieza con la transcripción, que también la podemos definir como la síntesis o formación del ARN mensajero, y luego este ARN mensajero va a ser traducido para dar origen a una proteína. Muy bien, empezamos con la transcripción. La transcripción se van a dar cuenta que es muy parecida a la duplicación del ADN. Es muy parecida a la duplicación del ADN, ¿de acuerdo? Muy parecida. Entonces vamos. Acá lo tienen de manera resumida, rapidísima, ¿de acuerdo? Después te lo voy a explicar con detalle. Lo que vamos a hacer es transcribir un gen. Vamos a transcribir un gen. ¿Qué es un gen? Un gen es un pedazo de ADN. Este pedazo de ADN, muchachos, este pedazo de ADN tiene una secuencia de inicio llamada secuencia promotora y una secuencia de término. O sea, empieza en un punto específico y termina en otro punto. Entonces ahí tenemos a secuencia promotora y secuencia que termina, o secuencia que indica el término. ¿De acuerdo? Muy bien. La iniciación se da cuando esta enzima ARN polimerasa, a través de su factor sigma, reconoce la secuencia promotora. Una vez que la ha reconocido, estas cadenas de ADN se tienen que abrir y aparecen nuevamente la helicasa y la topoisomerasa, que van abriendo las cadenas y van separándolas. Una vez que las cadenas se han abierto, la enzima ARN polimerasa viene y empieza a sintetizar, a copiar, y empieza a dar origen al ARN mensajero. ¿Y dónde termina? En la secuencia donde se indica el punto de término. ¿De acuerdo? En la secuencia donde se indica el punto de término. Cuando la ARN polimerasa llega, reconoce el punto de término, se separa y deja libre al ARN. Entonces, quiero que entiendas una cosa. El punto de inicio está marcado por un factor llamado factor sigma. ¿De acuerdo? Y el punto de término está marcado por otro factor llamado factor RHO. La enzima polimerasa, la ARN polimerasa, reconoce el factor sigma, se pega y empieza la síntesis. Y cuando llega a la fase de término, el factor RHO se pega
a la ARN polimerasa y la desprende, la saca de la síntesis, liberando al nuevo ARN. Entonces, esta es una diapositiva que te indica así en general qué es lo que está pasando durante la duplicación del ADN. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. Para la transcripción o para la síntesis de ARN necesitamos varios componentes. Uno de ellos es la cadena de ADN normal, una enzima que ya te la dije es la ARN polimerasa, que tiene varias subunidades. Ya por lo menos conoces dos, la subunidad sigma y la subunidad RHO. ¿De acuerdo? Y necesitas a los ribonucleótidos. ¿Qué son los ribonucleótidos? Son los que van a formar parte del ARN. Tienes al ATP, GTP, CTP, UTP, ¿de acuerdo? Adenina, guanina, citosina y uracilo, que son los ribonucleótidos. Muy bien. Ahora, ¿dónde se inicia? ¿Dónde se inicia? Lo que te había contado. Se inicia en una secuencia llamada secuencia promotora, que la llamamos caja tata. La llamamos PRIP-NOW, cuando está formando parte de las células procariotas, o sea, cuando se hace en las células procariotas, ¿de acuerdo? Y la llamamos Goldberg-Hodgkin cuando forma parte de los eucariotas. Cuando se realiza en eucariotas, ¿de acuerdo? Goldberg-Hodgkin o caja tata simplemente. Y cuando la encontramos en bacterias, la llamamos PRIP-NOW o también la llaman caja tata, pero eso es una forma de diferenciar. Bien, esta caja tata ha sido reconocida por el factor sigma de la enzima ARN polimerasa. Ha sido reconocida por el factor sigma de la enzima ARN polimerasa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tienes. Como ya te lo expliqué al principio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el factor sigma de la enzima ARN polimerasa viene y se une al ADN y lo marca para que la ARN polimerasa venga e inicie la síntesis. Como te dije, ahora viene la enzima helicasa que rompe los puentes de hidrógeno y la topoisomerasa que viene básicamente a desenredar al ADN y el ADN se abre. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el ADN abierto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, este ADN abierto, ¿de acuerdo? Permite que la ARN polimerasa empiece a leer. Otro dato interesante también, escuchen. La síntesis se hace en la cadena de 3 a 5. La síntesis se hace en la cadena de 3 a 5, que la utilizamos como cadena molde. Y recuerda que la síntesis siempre se hace de 5 a 3. Utilizamos la cadena de 3 a 5 y sintetizamos de 5 a 3. Y estamos generando entonces la nueva cadena de ARN. Y recuerda que la nueva cadena de ARN siempre es de 5 a 3. Ahí está la cadena de 5 a 3. Entonces, mira lo que pasa. Viene la ARN polimerasa, encuentra, ¿de acuerdo? Encuentra el ADN abierto y empieza a copiar, y empieza a sintetizar, produciendo un ARN, ¿de acuerdo? La transcripción está generando un ARN. Entonces empieza a copiar y sintetiza el ARN. Siempre', 5', 3'. Siempre en sentido 5', 3'. Muy bien. Entonces ya tenemos el punto. Se inicia en la caja tata, las enzimas helicasa y topoisomerasa abren la cadena, viene y el punto está marcado por el factor sigma. Luego viene la ARN polimerasa que empieza a leer y empieza a sintetizar el nuevo ARN, ¿de acuerdo? ¿Y dónde termina? Termina cuando la ARN polimerasa se encuentra con el factor RHO. ¿De acuerdo? Cuando se encuentra con el factor RHO. En ese momento, la enzima ARN polimerasa se une al factor RHO y deja libre al ADN y deja libre al ARN. Y deja libre a este
ARN nuevo que recién se ha formado. Te doy un dato. Aquí está, ¿ves? Se inició con la síntesis, se está formando, llega a la secuencia de término y cuando llega a esa secuencia, la enzima se va dejando a la ARN recién formado. Un dato. Este ARN lo llamamos pre-ARN. ¿Por qué lo llamamos pre-ARN? Porque es un ARN que se ha sintetizado, como quien dice, a lo bruto. ¿Por qué? Porque ha cogido al ADN y lo ha copiado tal como está. ¿De acuerdo? Entonces, así, tal y cual, ahora hemos formado al ARN mensajero. Bueno, pre-ARN, no lo llamemos ARN mensajero, lo llamamos pre-ARN. Pero ¿qué pasa? Este pre-ARN viene de un ADN. Este es el ADN, ¿de acuerdo? Este es el ADN. Este ADN tiene la secuencia promotora, la secuencia de término, pero dentro de sus códigos tiene secciones que dicen algo, o sea, que informan, y tiene secciones que no dicen nada, ¿de acuerdo? Dicen que no tiene sentido, que no tiene información. Entonces, el pre-ARN tiene esa característica. Tiene las partes que dicen o que codifican algo y tiene una parte que no codifica nada, que no tiene código. Entonces, para poder modificarlo, para convertirlo en un ARN mensajero, tenemos que hacer ciertos cambios. Lo primero que tenemos que hacer es el splicing. ¿Qué significa splicing? Splicing significa cortar, pegar. Cortar, pegar. ¿Qué es esto de cortar, pegar? Voy a cortar los intrones y voy a unir los exones. ¿De acuerdo? Elimino los intrones y solamente me quedo con los exones. Mira, he sacado los intrones y ahora he unido a los exones. Entonces, ahora ya como que el código tiene sentido. Ya hay un mensaje. Ya hay algo que' puede entender. Porque esto estaba interrumpiendo el código. Entonces, elimino el intrón y me quedo con los exones. Luego, en el extremo 5' le pego la caperuza. ¿Qué es la caperuza? La caperuza es una guanina, es un nucleótido de guanina modificada. ¿Y para qué sirve esta caperuza? La caperuza sirve para que el ARN, este ARN, se una al ribosoma. Sin esto, sin caperuza, el ARN mensajero no se une al ribosoma. Por lo tanto, necesita tener a esta guanina para básicamente unirse al ribosoma. ¿De acuerdo? Y al otro extremo, en el extremo 3', le colocamos la famosa cola polía. La cola polía consta de cerca de 200 nucleótidos de adenina. 200 nucleótidos de adenina. ¿De acuerdo? Estos 200 nucleótidos de adenina la llamamos cola de polía. Cola de polía. Esta cola de polía, ¿de acuerdo?, estabiliza la molécula frente a las enzimas que están en el citoplasma. Estabiliza las moléculas frente a las enzimas que están en el citoplasma. Cuando el ARN sale del núcleo del citoplasma, puede ser destruido por las enzimas. Entonces, ¿quién evita su destrucción? La cola polía. Entonces, mira, de este pre-ARN a esto que tenemos acá, hay una gran diferencia. Hemos hecho splicing, eliminando a los intrones, hemos colocado la caperuza, hemos colocado la cola polía y ahora tenemos al ARN mensajero. Ya hemos formado el ARN mensajero. Igual acá. Acá tenemos el ADN con la secuencia promotora, con la secuencia stop, con los exones, con los intrones. Te he dicho que los intrones no dicen nada, son códigos sin sentido, y los exones son los que codifican, ¿de acuerdo? Cuando hacemos la síntesis del ARN, formamos un pre-ARN con intrones y con exones. En este caso, le colocan la caperuza en el extremo 5, le colocan la cola polía en el extremo 3, ¿de acuerdo? Y hacen el empalme o splicing, cortando los intrones y uniendo los exones. Entonces, ahora ya tenemos un ARN mensajero maduro, ya totalmente modificado. Esto es lo que vamos a llevar a la siguiente etapa, que es la transcripción, porque vamos a leer este código, lo vamos a leer. ¿Estamos entonces? Esto es lo que nosotros llamamos la replicación del
ADN. Como les dije, la primera etapa es fácil porque es parecida a lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Se inicia en la secuencia promotora con el factor sigma, la helicasa y topoisomerasa la abren, luego viene la ARN polimerasa, empieza a leer el código y empieza a sintetizar al pre-ARN. Todo esto termina en la secuencia de término marcada por el factor RHO. Cuando la enzima llega, reconoce al factor, deja libre al pre-ARN. Este pre-ARN tiene la particularidad de tener un código escrito con exones y con intrones. Los exones codifican, pero los intrones no tienen sentido, no dicen nada. Entonces, hay que modificar a este pre-ARN. En el extremo 5' le coloco la caperuza, en el extremo 3' le coloco la cola poli-A y hago splicing o empalme, que es cortar los intrones y unir los exones. Entonces, al final voy a tener mi ARN maduro. Al final tengo mi ARN totalmente maduro y formado. Ya tengo el ARN maduro y formado. Se acabó. Entonces, ahora vamos con este ARN. ¿Qué va a pasar con este ARN, muchachos? ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer con este ARN mensajero? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a traducir. A este proceso lo vamos a llamar traducción del ARN mensajero. Bien. La traducción significa leer ese código, ¿de acuerdo? Para dar origen a una proteína. El código genético, ¿de acuerdo? Está formado a partir de 4 letras, que son adenina, uracilo, guanina y citosina. Estas 4 letras se asocian o se agrupan de 3 en 3. Se unen de 3 en 3, formando codones. ¿De acuerdo? Entonces, si tú aplicas un poquito de tu habilidad matemática, ¿de cuántas formas posibles podemos combinar estas 4 letras? De 3 en 3, 64 combinaciones posibles. 64 combinaciones posibles. Ahora, necesito que entiendas esto. De las 64 combinaciones posibles, ¿de acuerdo? Estas 64 combinaciones van a dar origen a 20 aminoácidos, o sea, van a codificar a 20 aminoácidos. Pero te digo un dato. De las 64, solamente 61 codifican aminoácidos. ¿De acuerdo? 61. ¿Por qué? Porque 3 codones no tienen código, no codifican nada. Y eso significa que es básicamente un codón que termina o un codón sin sentido. Acá tienes el código genético. Este código genético, míralo bien, este código genético tiene 64 combinaciones. De las 64, estas 3 que están marcadas en rojo son codones de terminación. Con esto termina la síntesis. Ahora te la voy a explicar. Ahí lo vas a entender cuando lo veas ya en el contexto. ¿De acuerdo? Este primer codón que ves acá que está marcado de verde es el primer codón que toda proteína tiene. Es el primer codón que toda proteína tiene. Cualquier proteína que se sintetice siempre tiene como primer codón al AUG. ¿De acuerdo? Y como término puede tener a cualquiera de esos 3 que te estoy mencionando. UAA, UAG o UGA. Ahora, otro dato. Dicen que el código genético es universal. Es el mismo código para cualquier proteína en cualquier parte del planeta. Desde una bacteria hasta el humano es el mismo código. Segundo dato. El código genético lo llaman degenerado. ¿Por qué lo llaman código genético degenerado? Porque hay más codones que aminoácidos. Solamente hay 20 aminoácidos y hay 61 codones. 20 aminoácidos y hay 61 codones. ¿Entiendes? Ahora, si te fijas, hay codones que codifican para un solo aminoácido, mira, uno solo. Aquí tenemos el triptofano, la metionina. Hay dos codones hay aminoácidos que tienen 2 codones, como la tirosina, la histidina, la glutamina, la asparagina, la lisina. Pero hay aminoácidos que tienen 4 codones, como este, mira. 4 codones, como la arginina, ¿de acuerdo? Como la prolina, como la serina. Y hay aminoácidos que tienen 6, como la leucina, mira.
La leucina tiene 6. Por eso lo llaman código genético degenerado. ¿De acuerdo? Porque tiene más codones que aminoácidos. Muy bien. Para iniciar la traducción, aquí el asunto es que el ARN mensajero, o este ARN que acabamos de formar, este ARN tiene que unirse al ribosoma. Tiene que asociarse al ribosoma, porque el ribosoma es el único que permite que se pueda leer este código. Tiene que unirse al ribosoma. ¿Estamos? Entonces, aquí está. El codón de inicio AUG codifica a la N-formilmetionina en procariotas y a la metionina en eucariotas. El ARN mensajero se une a la subunidad menor del ribosoma con el factor de inicio y con magnesio, o sea, necesita magnesio para esa unión. Llega el primer ARN de transferencia con el primer aminoácido y se produce una unión codón-anticodón. ¿De acuerdo? Y finalmente llega la subunidad mayor, completándose el complejo de inicio o complejo de síntesis. Aquí lo tienes. Este es el ARN mensajero. Ha reconocido al ribosoma, la subunidad del ribosoma. Mira, acá está. Esta es la caperuza, ¿de acuerdo? Acá tienes al primer codón y viene la subunidad menor y se pega. Luego viene el primer ARN de transferencia, trayendo el primer aminoácido, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tienes esto, viene la subunidad mayor y se pega. Mira, viene la subunidad mayor y se pega. A todo esto lo llamamos complejo de síntesis. A todo esto lo llamamos complejo de síntesis. ¿Queda claro? Complejo de síntesis. Ahora, la subunidad mayor, escúchame bien, tiene dos espacios. El sitio P, llamado peptidil, y el sitio A, llamado aminoácido. El sitio P es ocupado por el primer aminoácido. El sitio A queda libre. Y dentro de esta subunidad también hay una enzima llamada peptidiltransferasa, que es la enzima que permite la unión de los aminoácidos, que es la que va a unir a los aminoácidos para formar a la proteína. Entonces recuerda, se inicia cuando la subunidad menor reconoce a la caperuza y al primer codón y se pega. Llega el primer ARN de transferencia y reconoce al primer codón, trayendo al primer aminoácido. Y luego viene la subunidad mayor. Características de la subunidad mayor. Tiene el sitio P, tiene el sitio A y tiene la enzima peptidiltransferasa. A todo esto lo llamamos complejo de síntesis. ¿De acuerdo? Aquí lo tienes. Mira, caperuza, primer codón, primer ARN de transferencia con el primer aminoácido. Aquí llega, mira, acá tenemos la subunidad menor. Se ha unido el primer ARN con el primer aminoácido. Está el ARN mensajero, acá hay unión codón-anticodón y se reconoce. Y ahora viene la subunidad mayor. Ahí viene la subunidad mayor y se pega. Recuerda que el primer aminoácido ocupa el sitio P y el segundo aminoácido ocupa el sitio A. Codón-anticodón. ¿De acuerdo? Entonces acá tienes la unión, el sitio P, el sitio A, la subunidad mayor, el ARN de transferencia con el primer aminoácido. Hasta ahí ya lo tenemos. Ahora escucha. ¿Qué va a ocurrir ahora? La peptidiltransferasa es la enzima que une este aminoácido con este. Mira lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Aquí está. El primer aminoácido se ha unido al segundo aminoácido. El primer aminoácido se ha unido al segundo aminoácido. El primer ARN de transferencia se va. ¿De acuerdo? Dejando libre el sitio P. Ahora el ribosoma se mueve y deja libre el sitio A para que llegue el tercer aminoácido. Llega el tercer ARN de transferencia con el tercer aminoácido
¿De acuerdo? Y otra vez, se unen los aminoácidos. Ya tenemos 3 aminoácidos. Se va el ARN de transferencia, dejando el sitio P libre. Y otra vez el ribosoma se mueve. Y deja libre el sitio A. Este sitio A espera al siguiente aminoácido. Llega, reconoce, se pegan los aminoácidos y el ribosoma se mueve. Otra vez el sitio A libre. Llega el siguiente ARN de transferencia con el siguiente aminoácido. Se pegan y se mueve. Pero mira ahora a dónde llegamos. A este codón, UAG. Este codón UAG significa codón de término. Término, esto es término. Acuérdate, te lo mencioné. Los codones que estaban marcados de rojo en el código genético son los codones de término. Aquí está. Esto es uno de ellos. Aparece uno, no los 3, uno de ellos, cualquiera de ellos. Entonces, mira, tenemos el codón de término. En ese momento que el ribosoma llega al codón de término, todo termina. ¿Por qué? Porque todo se desestabiliza, todo se separa. ¿De acuerdo? Las subunidades de los ribosomas se separan, dejan libre a la proteína que se acaba de sintetizar, ¿de acuerdo? Y luego viene la enzima, ¿de acuerdo? Esta enzima que la llamamos ARN polimerasa, o que va a romper y destruir al ARN. Mira, el ARN mensajero va a ser roto y destruido, ¿de acuerdo? Por esta enzima, que viene y la destruye totalmente. La rompe totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, hemos terminado la síntesis, formando ¿a quién? A una nueva proteína. Entonces, acá lo ves ya de manera esquemática. Cuando llegan al codón de término, que puede ser UAA, UGA o UAG, ¿de acuerdo? En ese momento se separan las dos subunidades, se dejan libres los... ¡No te escucho! Por favor, ¿podrían apagar su micrófono? Han malogrado la grabación, muchachos. Gracias. Bien, mira. Estamos eliminando los ARN de transferencia. Hemos separado las subunidades de los ribosomas y hemos dejado libre a la proteína. Hemos terminado de formar a la proteína. Esta es la forma como se sintetizan las proteínas. Ahora lo tienen acá de manera muy, muy rápida y secuencial. El ARN mensajero se ha unido al ribosoma. Están llegando los ARN de transferencia, trayendo los aminoácidos. Se van uniendo los aminoácidos, ¿de acuerdo? Cuando llega la terminación, se separa el polipéptido, se separan las subunidades, se separa el ARN de transferencia y los ribosomas pueden volver a unirse a otro ARN para volver a producir la síntesis. El ARN mensajero desaparece, pero el ribosoma se mantiene y ayuda a sintetizar nuevamente a otra cadena de ARN, de proteína, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, ahí lo tienen. Esto es la síntesis de proteínas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Creo que ya con esto hemos terminado todo lo que se refiere al dogma biológico de la biología. Ya lo tenemos, al dogma biológico molecular de la biología. Entonces ya hablamos de replicación, transcripción y traducción. Recuérdalo, por favor. La traducción se inicia cuando el ribosoma se une al ARN mensajero por la caperuza y el primer codón, llega el primer ARN de transferencia y viene la subunidad mayor. La subunidad mayor tiene el sitio P y el sitio A y una enzima llamada peptidiltransferasa que une a los aminoácidos. Ahí se produce la secuencia, se produce la unión y se forma el complejo de síntesis. ¿De acuerdo? Una vez que ya tienes el complejo de síntesis, los aminoácidos se van uniendo, ¿de acuerdo? Y el ribosoma se va moviendo sobre el ARN mensajero. Se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo y se va produciendo la síntesis. Mira cómo la cadena va creciendo hasta llegar al último nivel, que es el codón de término, donde como ya no hay sentido, ya no hay aminoácido, todo se desestabiliza, se separa
y se libera la nueva proteína. Punto, muchachos, con esto estamos acabando esta parte de la replicación y síntesis de proteínas. Punto, muchachos, con esto creo que ya terminamos esta parte. Voy a dejar de compartir esto para iniciar la segunda parte. ¿De acuerdo? Que es justamente el que tenemos acá. ¿Me avisan si ya está compartido, muchachos? Ya está compartido. Ya está, profesor. Gracias, muy amables. Entonces, estamos hablando o hemos terminado de hablar de una de las funciones más importantes de la célula, que es la síntesis de proteínas y la duplicación del ADN, ¿de acuerdo? ¿Por qué te digo que es una de las funciones más importantes? Porque a partir de ahí se controlan todas las funciones de la célula. A partir de ahí se controlan todas las funciones de la célula, todas, sin excepción. ¿De acuerdo? Entonces, te doy el dato. Aparte de producir la duplicación y producir la reproducción de la célula, ¿de acuerdo? Tenemos otro proceso importante, que es el proceso del metabolismo. Ustedes conocen qué es el metabolismo, porque ya lo deben haber recordado de las primeras clases que hicieron, porque ustedes básicamente ya tienen que tener una idea de qué es el metabolismo. Acuérdense que el metabolismo es la característica más importante, una de las características más importantes de los seres vivos. ¿Cómo definimos metabolismo, muchachos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo definimos al metabolismo? A ver, ¿cómo se define el metabolismo, muchachos? ¿Quién me lo define? Sí lo saben, porque lo han hecho. Lo han hecho ya en la parte inicial y tienen una definición ya por lo menos en su cabecita. ¿Qué es metabolismo para ustedes, muchachos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es el metabolismo para ustedes? A ver, aquí tengo respuestas, voy a ver. Conjunto de procesos químicos que generan energía. Muy bien, es el conjunto de reacciones químicas o procesos químicos que generan energía. Conjunto de reacciones químicas o procesos químicos que generan energía. La energía es indispensable, porque sin energía no podríamos funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pero ahora viene una pregunta. Nosotros somos seres vivos que necesitamos producir energía, pero lo producimos a partir de moléculas que nosotros todos los días consumimos o captamos. A esas moléculas nosotros las llamamos nutrientes. Son los famosos nutrientes. Y los nutrientes llegan a nuestro cuerpo a través de un proceso llamado nutrición. ¿De acuerdo? Llegan a nuestro cuerpo a través de un proceso llamado nutrición. Ahora, vamos. ¿Qué es la nutrición? La nutrición, está remarcado ahí para que lo puedan leer, aporta moléculas o nutrientes al ser vivo para que sean usadas en el metabolismo. Eso es nutrición. Aporta moléculas para que puedan ser utilizadas en el metabolismo. ¿De acuerdo? Entonces, la nutrición es comer. Vamos a comer. ¿De acuerdo? O utilizamos moléculas que van a ser directamente utilizadas en los procesos metabólicos. Para hablar de nutrición, nosotros vamos a decir que hay moléculas que tienen funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los carbohidratos y las grasas son básicamente moléculas energéticas. La diferencia es que los carbohidratos son energía primaria, o sea, son energía que se utiliza de manera rápida e inmediata. Tú te comes un carbohidrato y en ese instante ya lo estás destruyendo para generar energía, ¿entiendes? En cambio, las grasas son la forma de reserva. Nosotros almacenamos, ¿de acuerdo? Energía en las grasas o lípidos. Almacenamos energía en las grasas o lípidos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, hay dos moléculas de energía. Los lípidos, que son una reserva, que la almacenamos en el cuerpo y que la tenemos como reserva energética principal, y los carbohidratos, que es la energía básica y la energía principal, la que utilizamos de manera diaria y consecutiva
dentro de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Bien. Aparte de esto, hay algunos carbohidratos que utilizamos nosotros como fibra, que son las que nos van a permitir tener una buena digestión, porque esto ayuda a que el sistema digestivo funcione adecuadamente. Y las proteínas que vienen a ser la materia prima para regenerar células y regenerar tejidos. Las proteínas no son energéticas. Bueno, por lo menos en un primer momento no son energéticas, ¿de acuerdo? No las utilizamos como energía, no las utilizamos como energía, ¿de acuerdo? Pero las proteínas van a formar parte de nuevos tejidos, van a formar parte de, básicamente, de nuevas células que nuestro cuerpo necesita y que vamos a regenerar. Entonces, ese es el dato más importante que les puedo dar. Aparte de esto, necesitamos moléculas que van a participar básicamente de las reacciones, o sea, activando enzimas. Van a ayudar a activar enzimas y van a permitir que las reacciones metabólicas se den adecuadamente. ¿Estamos de acuerdo entonces? Mira, carbohidratos y grasas son energéticos. Recuerda que el carbohidrato es energía primaria y la grasa es energía de reserva. La fibra son tipos de carbohidratos que ayudan al movimiento intestinal. Las proteínas ayudan a regenerar células y tejidos y en última opción pueden servir como fuente de energía. Y las vitaminas y los minerales son los que van a activar estos procesos metabólicos, van a activar reacciones enzimáticas que se van a dar dentro de la célula. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que hay dos tipos de alimentación. Hay los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. ¿Cuál es la característica o cuál es la diferencia que vamos a encontrar? Acuérdate que dentro de los autótrofos podemos encontrar a los fotótrofos y a los quimiótrofos. Y dentro de los heterótrofos encontramos a los herbívoros, carnívoros, omnívoros, hematófagos y saprótrofos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué significa esto, que ya más o menos lo conocen. Un organismo autótrofo es aquel que fabrica sus propios alimentos para obtener energía. Fabrica sus propios alimentos para obtener energía. ¿De acuerdo? Generalmente dentro del campo de la biología, los organismos autótrofos son las plantas, las algas y los dos tipos de bacterias, las arqueobacterias y las eubacterias. Las arqueobacterias y las eubacterias. ¿Estamos? Entonces son los que fabrican o elaboran sus propios nutrientes. La diferencia entre un organismo fotosintético y quimiosintético es la fuente de energía que necesitan, escúchame bien, la fuente de energía que necesitan, ¿de acuerdo? Fuente de energía que necesitan para generar sus nutrientes. Para generar sus nutrientes. Entonces, ¿cuáles son? Los fotosintéticos utilizan la luz solar. Tienen pigmentos que atrapan la luz y estos pigmentos, al captar la luz, liberan electrones que van a generar la energía para producir nuevas moléculas. ¿De acuerdo? Pero los quimiosintéticos, en cambio, utilizan procesos de oxidación y de reducción. Y estos procesos de oxidación y de reducción llevan el nombre de procesos redox. Son procesos redox, ¿de acuerdo? Procesos de oxidación y de reducción. Ustedes ya conocen los procesos redox. Cuando una molécula se oxida, pierde electrones. Cuando una molécula se reduce, gana electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando una molécula se oxida, pierde electrones, libera energía. Cuando una molécula se reduce, gana electrones, gana energía. Está absorbiendo energía. Entonces, esa energía, tú sabes que cuando movemos electrones de la nube electrónica, se libera energía. Entonces, esa es la energía que utilizan estos seres vivos para generar sus propias moléculas. Ahora, te doy un dato también adicional. Dentro de los quimiosintéticos, ¿de acuerdo? Quiero que recuerdes esto. Hay dos tipos de quimiosintéticos, los quimiolitotrofos y los quimioorganotrofos. Quimiolitotrofos y quimioorganotrofos. ¿Por qué quimiolito?
Porque están utilizando moléculas inorgánicas. ¿Por qué quimio-organo? Porque están utilizando moléculas orgánicas. Estamos, o sea, dependiendo de qué molécula utilices para oxidar, vas a tener al quimio-litótrofo o al quimio-organótrofo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos a los autótrofos, fotosintéticos y quimiosintéticos. Generalmente los fotosintéticos, ya te lo mencioné, son las plantas, las algas y algunas bacterias. Y los quimiosintéticos generalmente son microorganismos, son las bacterias. No encontramos a más, no hay más. ¿De acuerdo? Generalmente son las bacterias. Muy bien. Dentro de los heterótrofos se caracterizan por necesitar a otro ser vivo para poder sobrevivir. Necesitan a otro ser vivo para poder sobrevivir. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente dependen de los organismos autótrofos. Dependen de los organismos autótrofos. ¿De acuerdo? Por eso es que somos dependientes. No podemos producir o elaborar nuestros propios nutrientes y necesitamos de los organismos autótrofos para poder sobrevivir. ¿De acuerdo? Dependiendo de lo que comemos, nos llaman generalmente consumidores, pero dependiendo de lo que comemos somos herbívoros, carnívoros, omnívoros o saprofitos. Por ejemplo, los herbívoros son los que comen vegetales. Carnívoros comen carne. Los omnívoros pueden comer cualquiera de los dos. Los saprófitos son los que viven de la materia en descomposición. Se alimentan de organismos o estructuras en descomposición. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces acá lo tienes. Los autótrofos ya te los mencioné, y los heterótrofos tienes a los saprobióticos, que pueden ser saprofíticos o saprozoicos. Saprofíticos o saprozoicos. Saprofítico de vegetales muertos, saprozoico de animales muertos. ¿De acuerdo? Ahora, los otros somos nosotros, los holozoicos, ¿de acuerdo? Consumidores, que pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros. Herbívoros, carnívoros u omnívoros. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, eso es nutrición. Dar moléculas a nuestro cuerpo para que pueda utilizarla como fuente de energía o utilizarla para generar energía. Ahora, ¿cómo se relaciona la nutrición con el metabolismo? Está acá. Los nutrientes llegan a nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y van a sufrir procesos o cambios químicos. Van a sufrir cambios químicos. Nosotros a esos cambios químicos los llamamos digestión. Esos cambios químicos los llamamos digestión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, estos cambios químicos o estas moléculas que se han producido de estos cambios químicos, van a ingresar al metabolismo. Van a entrar al metabolismo. Y dependiendo del tipo de molécula que haya ingresado, si es una molécula muy grande, la vamos a destruir, y a través de ese proceso de destrucción, que lo llamamos catabolismo, rompemos a las moléculas liberando energía. ¿De acuerdo? Entonces, si las moléculas son grandes y han entrado a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo las utiliza el proceso llamado catabolismo. ¿De acuerdo? El proceso llamado catabolismo destruye la molécula y libera energía en grandes cantidades. Generando, mira, de moléculas grandes genera moléculas pequeñas. De moléculas grandes genera moléculas pequeñas. Ahora, el anabolismo, ¿de acuerdo? Es un proceso contrario. El anabolismo utiliza las moléculas pequeñas para crear moléculas más grandes. Utiliza moléculas pequeñas para crear moléculas más grandes. ¿Y qué hace? Almacena energía. Entonces, estos nutrientes que están entrando a nuestro cuerpo, si son muy grandes, primero las destruimos, ¿de acuerdo? Liberando energía. Y si son muy pequeñas, las utilizamos para crear nuevas moléculas, ¿de acuerdo? Las utilizamos para crear nuevas moléculas, almacenando energía. Muy bien, entonces ya tenemos la definición, ¿de acuerdo? El metabolismo, ya lo dijimos, es un proceso vital que lo autodirigido por los seres vivos, ¿de acuerdo? Donde ocurren una serie de procesos químicos que van a tener por finalidad generar energía, ¿de acuerdo? El objetivo principal del metabolismo es
generar energía. Entonces recuerda, metabolismo, conjunto de reacciones químicas que tiene por finalidad producir energía. Inicialmente se reconocieron dos reacciones metabólicas, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es un proceso que destruye, que rompe, que degrada moléculas. Destruye, rompe, degrada moléculas, ¿de acuerdo? Destruye, rompe y degrada, ¿de acuerdo? Y es un proceso típicamente exergónico porque está liberando energía. Está liberando grandes cantidades de energía hacia el medio externo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es catabolismo, destrucción. Destrucción. Rompe. De moléculas grandes genera moléculas pequeñas. ¿De acuerdo? En cambio, el anabolismo es todo lo contrario. El anabolismo utiliza moléculas pequeñas para construir o crear nuevas moléculas. Al hacer esto, está guardando energía, está almacenando energía y por eso lo llamamos proceso endergónico. El anabolismo es un proceso endergónico. Ahora, ya hablamos de catabolismo y hablamos de anabolismo, pero hay un proceso intermedio entre los dos y eso lo llamamos rutas anfibólicas. Son las llamadas o famosas rutas anfibólicas. Estas rutas anfibólicas comunican el catabolismo con el anabolismo, comunican un proceso con otro. Entonces, hay que entenderlo de esta manera. Cuando nosotros rompemos una molécula, cuando nosotros degradamos una molécula, ¿de acuerdo? Esta molécula libera cierto tipo de, se podría decir, metabolitos o moléculas más pequeñas. Esos metabolitos, lógicamente, van a tener que ser reutilizados. Algunos son eliminados, lógicamente, algunos son eliminados porque ya no son utilizables, pero otros sí pueden ser utilizados para formar nuevas moléculas. En este caso te doy el ejemplo más importante, el famoso ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? El ciclo de Krebs es un ciclo, es una vía anfibólica que comunica el catabolismo con el anabolismo. Cuando tú destruyes, escúchame bien, destruyes un carbohidrato, una proteína o un lípido, siempre vas a generar acetil-CoA. La destrucción puede terminar formando acetil-CoA. Si ese acetil-CoA entra a la mitocondria y entra al ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Entra al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ese acetil-CoA puede dar origen a otras moléculas importantes, como por ejemplo, el acetil-CoA entra y se convierte en citrato, y este citrato puede dar origen a ácidos grasos y esteroles, o sea, a esteroides. Si tu célula necesita producir ácidos grasos y esteroides, lo hace de esa manera. Este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y se convierte en alfa-cetoglutarato. Y este alfa-cetoglutarato forma aminoácidos que van a ser utilizados como neurotransmisores importantes para la función cerebral. O se convierte en succinil-CoA, que va a dar origen a la síntesis del hemo. Hemo es el que forma parte de la hemoglobina. O el acetil-CoA se convierte en malato y da origen a gluconeogénesis, o sea, forma glucosa nueva, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ese acetil-CoA vino de lípidos y de proteínas, entra al ciclo de Krebs, se convierte en malato y de malato pasa a ser nueva glucosa, almacenando nueva glucosa en la célula. O si se transforma en oxalacetato, permite la formación de aminoácidos que van a ser utilizados básicamente, que van a ser utilizados para la síntesis de proteínas en nuestro cuerpo. O sea que fíjate cómo esta molécula acetil-CoA que puede venir tanto de una proteína, de un carbohidrato o de un lípido, ¿de acuerdo? Cómo puede dar origen a tantas moléculas que son importantes para la función celular. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Bien, muchachos. Ahora, ¿cuál es el objetivo del metabolismo? El objetivo del metabolismo es formar ATP. ¿Qué es el ATP? Lo que nosotros llamamos adenosín trifosfato. Es el famoso adenosín trifosfato. Este adenosín trifosfato es un nucleótido
nucleótido, que ya deben recordarlo porque acabamos de ver también hoy día ADN. El nucleótido tiene 3 componentes. Tiene una base nitrogenada, que en este caso es la adenina. Tiene una ribosa, que es una pentosa, y tiene ácido fosfórico en su estructura. El ATP se forma de la unión de la adenina con la ribosa. Esta unión genera a la adenosina. Esta unión genera a la adenosina. ¿De acuerdo? Esta adenosina se une a un ácido fosfórico por un enlace fosfoéster, formando al nucleótido. Esto es un nucleótido, ¿de acuerdo? Que lo llamamos AMP. Este AMP es el esqueleto básico del ATP. Este AMP es el esqueleto básico. Ahora, este AMP se une a otro ácido fosfórico por un enlace fosfoanhidro que almacena 3.700 calorías. Este enlace fosfoanhidro almacena 3.700 calorías. Ya has generado al ADP, adenosindifosfato. Este ADP puede unirse a otro ácido fosfórico por otro enlace fosfoanhidro. Y generas el ATP. Entonces, el ATP tiene 2 enlaces de macroenergía. Cada enlace almacena 3.700 calorías. ¿Estamos? Entonces, si un ATP tiene 2 enlaces de 3.700 calorías, ¿qué cantidad de calorías almacena un ATP completo? 7.400 calorías. 7.400 calorías. O sea, recuérdenlo por favor. Cada enlace tiene 3.700. Cada enlace. Pero en conjunto, todo el ATP almacena 7.400 calorías. Esa es la cantidad de energía que almacena el ATP. ¿Queda claro? Entonces, ahí tenemos. Ya hablamos de nutrición, hablamos de metabolismo y hablamos de las reacciones metabólicas. Ahora sí, muchachos, entramos al primer proceso metabólico que tenemos que repasar. ¿Cuál es ese proceso? Fotosíntesis. Vamos a hablar de la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Por si acaso, la fotosíntesis se define como un proceso anabólico autótrofo. Autótrofo porque se da en organismos que generan sus propios nutrientes. Anabólico porque crea, porque construye moléculas. Construye moléculas. Esta diapositiva que tengo acá me gustó porque te da como que una visión general de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tú tienes a la planta que captura la energía luminosa. En este caso está capturando la luz. Esa energía luminosa dentro de la planta se convierte en energía química, que en este caso es ATP. La luz se convierte en energía química. Ahora, esa energía química, ¿de acuerdo? Esa energía química sirve para que con 2 moléculas inorgánicas, que son el CO2 y el agua, CO2 que entra por el intercambio gaseoso que se da por las hojas, y el agua que lo captura de las raíces, ¿de acuerdo? Que lo captura del suelo. Con esa energía, permite la unión del CO2 y el agua para generar moléculas orgánicas como la glucosa. Y liberar oxígeno hacia la atmósfera. La molécula orgánica se almacena en la savia y la savia lo lleva y lo almacena en cualquier parte de la planta que va a ser utilizada como alimento por otro organismo o por la misma planta que lo va a utilizar más adelante como fuente de energía. Mira, la luz llega, se convierte en energía química, captura CO2, captura agua, y con esa energía reacciona produciendo una molécula orgánica, que es la glucosa, y liberando oxígeno. El oxígeno se va, pero la glucosa se almacena en la savia y dentro de la planta para que la planta lo utilice en su momento necesario. Bien, entonces, ya te definí la fotosíntesis. Es un proceso anabólico autótrofo y es endergónico porque absorbe y almacena energía, por favor. ¿De acuerdo? Ahora, la fotosíntesis
la fotosíntesis, utiliza moléculas inorgánicas como el CO2 y el agua. Y utilizando la energía del sol, la energía luminosa, ¿de acuerdo? Produce glucosa en primer lugar y oxígeno. Pero en realidad no es solamente glucosa. Puede producir lípidos y proteínas. Puede generar lípidos y proteínas, ¿de acuerdo? O sea, no es solamente producir carbohidratos. También puede producir lípidos y proteínas porque de repente es lo que necesita la planta. Tú sabes que hay plantas que producen aceites, como el aceite de oliva, el aceite de maní, el aceite de nuez, el aceite de las pecanas, ¿de acuerdo? Esos aceites se producen por fotosíntesis. Y tú sabes que hay vegetales que tienen proteínas. Por ejemplo, las lentejas, los frijoles tienen proteínas. ¿Y de dónde vienen esas proteínas? De la fotosíntesis. También se producen por fotosíntesis. Creo que sí. Muy bien, muchachos. Ahora, características de la fotosíntesis. Hay 5 características que me gustaría que manejes. En primer lugar, el objetivo de la fotosíntesis es convertir la luz en energía química. O sea, esa energía física, ¿de acuerdo? La vamos a convertir en energía química, que son enlaces que van a formar parte de la glucosa. La fotosíntesis en la naturaleza se realiza en ciertos organismos. ¿Quiénes son? Algunas bacterias, algas y plantas. Algunas bacterias, algas y plantas. ¿Por qué? Porque tienen pigmentos que van a atrapar la luz para realizar el proceso. Si no, no lo van a poder hacer. De las bacterias, algas y plantas, las algas son los organismos más abundantes y los principales fotosintetizadores más abundantes y principales fotosintetizadores. ¿De acuerdo? Son los más abundantes y principales fotosintetizadores. ¿Estamos? Bien. Ahora, particularmente en las plantas que son células eucariotas, existen organelas especiales o especializadas en la síntesis o en la fotosíntesis, que son los cloroplastos, porque ya tienen toda la estructura necesaria para ese proceso. ¿De acuerdo? Y por último, comprende 2 fases, la fase luminosa y la fase oscura. Una fase que utiliza la luz y una fase que no utiliza la luz. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces mira, convierte la energía luminosa en energía química. Lo realizan bacterias, algas y plantas. Las algas son las más abundantes, productoras de fotosíntesis. Las plantas tienen una organela especial que se le llama cloroplasto, donde se realiza la fotosíntesis, y la fotosíntesis consta de 2 etapas, luminosa y oscura. Bien, muchachos. Ahora, dentro de lo que es fotosíntesis, vamos a ver que hay básicamente factores que participan del proceso. Claro, hay varios factores, varios, no los vamos a discutir. Los que vengan del medio ambiente, los que vienen de afuera, básicamente son la luz, el CO2 y el agua. Los 3 más importantes son luz, CO2 y agua. Son los 3 más importantes. La temperatura, la cantidad de oxígeno, los nutrientes y la humedad, vamos a llamarlos factores secundarios. Pero los más importantes son luz, CO2 y agua. Y los factores internos, si tú estás viendo ahí, dice actividad del arrubisco, contenido de clorofila y duración del verde de la hoja, ¿de acuerdo? Esos factores, ¿de acuerdo? Se engloban en una sola palabra, cloroplasto. Esos factores se engloban en una sola palabra, cloroplasto. ¿De acuerdo? Cloroplasto. ¿Queda claro, muchachos? Entonces, ahí tienen el dato. Y vamos a ver esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Primero vamos a hablar de los factores extrínsecos y luego vamos a hablar de los factores intrínsecos que forman parte de la fotosíntesis. A ver, vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy día. Dentro de los factores extrínsecos tenemos a la luz, que es el primer factor. La luz, indispensable. Sin luz no hay función. Entonces, hay que entender un dato. La luz que nos llega a nosotros es la luz del sol.
Pero esa luz está formada por ondas y partículas a la vez. Ahora escúchame un ratito. Esta luz visible, porque hay una luz que no vemos, porque hay unas ciertas longitudes de onda que no vemos, la luz visible que nosotros vemos está entre 350 y 700 nanómetros. 350 y 700 nanómetros, que es las longitudes de onda que nosotros podemos observar o que nuestros ojos pueden ver. ¿De acuerdo? Es la luz o los colores que nosotros podemos ver. Esa es la clave, básicamente. Entonces, yo te doy un dato. Nosotros, o la materia que nosotros tenemos a nuestro alrededor no tiene color. Y tú me dirás, pero profe, ¿cómo me va a decir eso que no tiene color si yo estoy viendo colores? Ya, estás viendo colores porque hay luz. Porque si no hubiera luz, no podrías ver colores. Cuando la luz llega, cae sobre la molécula que forma parte de esa materia, y esa molécula tiene la opción de absorber longitudes de onda o de rechazar longitudes de onda. Si la rechaza, ese color que está siendo rechazado es el que vemos. El color que está siendo rechazado es el que vemos. Por ejemplo, si tú tienes al frente una pared pintada de verde, esa pintura que le has aplicado a esa pared tiene la capacidad de absorber todos los colores, pero de rechazar el verde. Por eso es que lo ves de color verde. De repente por ahí tienes un vaso que está hecho de un plástico de color rojo, el plástico rojo. ¿Qué le pasó? A ese plástico le agregaron una molécula que es el tinte o la pintura, que tiene la capacidad de absorber todos los colores, pero de rechazar el color rojo. Por eso es que el color rojo es el que vemos. Por eso es que el color rojo es el que vemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora con eso, piensa pues, ¿por qué las hojas son verdes? ¿Por qué las hojas son verdes? ¿Quién me lo puede decir? Porque en las hojas hay un pigmento que se le llama clorofila. Y esa clorofila tiene la capacidad de absorber todos los colores menos el verde. Y rechaza el color verde. Y ese es el color verde que vemos. Ese es el color verde que nosotros observamos. ¿Estamos de acuerdo entonces? La luz ingresa a través de los cloroplastos y a través de un pigmento que el más importante es la clorofila. Esta clorofila absorbe todas las longitudes de onda menos el verde. Por eso es que vemos las hojas de color verde. Por eso es que vemos las hojas de color verde. ¿Estamos de acuerdo entonces? Hasta ahí ya tenemos el dato. Ahora, el agua entra por la raíz por un proceso llamado osmosis. ¿De acuerdo? Y sube a través del tallo y llega hacia la hoja por un proceso llamado capilaridad. Y llega hacia la hoja más alta por un proceso llamado transpiración. Las hojas tienen poros llamados estomas que le permiten le permiten eliminar vapor de agua transpirando. Esa eliminación hace que se genere una presión negativa que atrae el agua hacia la hoja. Entonces recuerda, el agua ingresa por osmosis, sube por capilaridad y llega hasta la hoja más alta por transpiración. Y por último, el CO2. El CO2 entra a la hoja por un intercambio gaseoso que se le llama difusión y se da en una estructura llamada estoma. Se da en una estructura llamada estoma, ¿de acuerdo? El estoma es un poro. El estoma es un poro. Ese poro permite el intercambio gaseoso y por diferencia de concentraciones hay más CO2 afuera y hay menos CO2 dentro de la hoja o dentro de la célula de la hoja. Por diferencia de concentración, el CO2 ingresa, ¿de acuerdo?, hacia las células de la hoja. ¿De acuerdo? Esa es la característica. Ese intercambio gaseoso se da por difusión a través de poros que la hoja tiene y se le llama estomas. ¿De acuerdo? Bien. Esos serían los factores extrínsecos: luz, agua y CO2. El factor intrínseco más importante es el cloroplasto. El cloroplasto es una organela que tú ya conoces porque la tienes ahí. Este cloroplasto, según lo que estás viendo, de acuerdo, este cloroplasto tiene membranas internas y membranas externas. Las membranas internas forman los tilacoides que dan origen a las granas.
adentro tiene un espacio llamado estroma, ¿de acuerdo? Las granas y tilacoides tienen a los pigmentos que atrapan la luz y el estroma tiene las enzimas que van a permitir atrapar CO2 y van a permitir formar ATP, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo más importante del cloroplasto están los pigmentos. El principal pigmento es la clorofila, que está formado por este anillo llamado anillo tetrapirrólico con magnesio. Anillo tetrapirrólico, mira, el pirrol tiene nitrógeno, entonces acá hay un anillo, 2, 3 y 4. Son cuatro anillos, son tetrapirrólicos asociados con un centro de magnesio. Adicional a esto, tiene una larga cadena de alcohol. Esa larga cadena de alcohol lo llamamos alcohol fitol. Esto es una clorofila, parece una cometa. Mira, los anillos tetrapirrólicos con magnesio y el alcohol fitol. En el anillo 2 hay un radical que se le llama radical R. Este radical R puede tener radical metil o radical aldehído. Si tiene radical metil, llámalo clorofila A. Si tiene radical aldehído, llámalo clorofila B. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la característica. ¿De acuerdo? Por el radical. Hay dos tipos de clorofila básicas. Clorofila A y clorofila B. ¿De acuerdo? Además, dentro de las dos clorofilas, la más abundante es la A. La B está en segundo lugar. Y además de la clorofila, hay pigmentos accesorios, o sea, pigmentos que ayudan a la fotosíntesis. Tenemos, por ejemplo, los carotenoides, que son colores anaranjados, ¿de acuerdo? Todos los tonos de anaranjados. Y las antófilas, que son los amarillos, todos los tonos de amarillos. Además de estos carotenoides, tenemos a las ficobilinas. Las ficobilinas son pigmentos que las encontramos en algas y algunas bacterias. Y estos pigmentos son la ficocianina, que es azul, y la ficoeritrina, que es rojo. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, voy a quedarme hasta ahí porque ya nos pasamos 3 minutos y después ya no va a alcanzar el tiempo para que ustedes tengan su receso. Y ahí nos vamos a quedar.